Querido Dios, te agradecemos por tu palabra y continuamos con nuestro estudio. Te queremos pedir que estés bendiciendo la vida de Gabriel Portilla. Señor, él está tocado por el cáncer. Señor, nuestra oración es de que le recuerdes y le saques a flote, Señor, la palabra que recibió desde niño, que tomes en cuenta, Señor, que por tu gracia de su entusiasmo y también las ganas de amarte que él tuvo en sus primeros pasos. Te pedimos que recuerdes eso y que por favor llegues con tu palabra y con tu amor a la vida de él que está ahora con sufrimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a continuar. Como les he dicho nuevamente, quiero que esté instalado la idea de que nos estamos distanciando de lo que significa la tradición. Es muy importante eso, porque la tradición provoca un montón de situaciones, especialmente de vincular a las personas con una serie de actos religiosos. Al vincular a las personas con actos religiosos, lo que hacen es causar una dependencia que no se va. No se va porque a la gente le gusta más las cosas exteriores, las que puede ver, las que puede hacer y las que pueden ser reconocidas por parte de las autoridades religiosas o de los líderes religiosos que les convocan a ese tipo de cosas. Por eso nosotros estamos buscando la manera de instalar que la tradición para nosotros no tiene nada que ver. Nosotros lo que hacemos es compartir de lo que pasó con la persona de Cristo siempre que sea posible, porque a veces algunos temas no tienen mucha relación con eso. Y una de las personas que aparecen ahí en el radar, que no se le menciona mucho, es la persona de Pilato. Entonces la propuesta para nosotros en esta mañana es: ¿en qué nos parecemos a Pilato? Piensen un ratito. ¿En qué nos parecemos a Pilato? A Pilato, sí. O Pilatos, algunos dicen Pilatos, pero a Pilato. Pilato, la persona que fue el gobernante. ¿En qué nos parecemos? Puede ser que nos lavamos las manos, pero ¿en qué sentido, no? Entonces, la persona de Pilato aparece como un personaje súper clave en todo el proceso en el que el Señor Jesucristo está camino a la cruz. Entonces, de acuerdo a cómo nosotros queremos aceptar la enseñanza de la palabra de Dios o de la tradición, podemos ahí asumir cosas que son equivocadas. Por ejemplo, muchos primeros padres de la iglesia. ¿Quiénes son los primeros padres de la iglesia? No son curas, por si acaso. Se les llama a los primeros padres porque son las personas que al principio comenzaron a escribir acerca del evangelio. Acuérdense que el evangelio de Juan, por ejemplo, se terminó más o menos de escribir en el 95 después de Cristo. Imagínense, el último libro de la Biblia, ¿cuál fue escrito? El libro de Juan. El libro de Juan fue el último que se escribió junto con Apocalipsis, ¿no? Claro, primera, segunda, tercera Juan, pero el evangelio de Juan fue lo último que escribió. Entonces, yo no sé qué en ese detalle, sino que la idea es de que todo el desarrollo de la escritura, de las personas que estuvieron cerca del Señor Jesucristo, que fueron los discípulos, los apóstoles, se transmitió a las personas que fueron espectadores visuales y que estuvieron mirando lo que pasó con el Señor Jesucristo. Entre ellos, obviamente, como un personaje súper directo fue Pilato. Pilato fue la persona que estuvo dialogando con el Señor Jesucristo en todo este proceso de acusación que tenían de parte de los judíos, que hemos dicho muchas veces. ¿De qué le acusaban al Señor Jesucristo los judíos? ¿De qué le acusaban? Le acusaban de haber blasfemado contra Dios. Imagínense esa acusación. Es una acusación súper fuerte, la mayor acusación que existía dentro de los judíos, y que la pena de muerte era la lapidación. Pero en realidad, la blasfemia que ellos decían, ¿en qué se basaba? ¿Cuál era el motivo? Porque ellos se enardecieron y la ira subió de tal forma que no se pudo contener. ¿Cuál era la acusación? ¿Se acuerdan que él dijo que el templo iba a ser derribado y construido?
este templo será derribado y a la vez será construido. Entonces ellos le tomaron literalmente. Dijeron, ¿cómo puede ser posible que el templo sea destruido y en 3 días vuelva a ser construido? Es un imposible, pues. Pero él estaba hablando de la persona de él. Entonces, obviamente eso no lo entendieron y eso tampoco lo integraron dentro de su manera súper egoísta de ver las cosas. Entonces, cuando se presentan donde Pilato, los judíos, las autoridades, los escribas, los sacerdotes, se presentan donde él, le dicen, esto dijo el Señor Jesucristo. Y Pilato, acuérdense quién era Pilato. Pilato era una persona que dijimos la semana anterior, una persona inteligente, buen administrador, era un hombre que era prudente, que no se metía ni con la izquierda ni con la derecha. ¿Se parece a nosotros? ¿Se parece a nosotros? Yo no me voy a meter ni con la izquierda ni con la derecha, ¿no? Y estamos hablando de temas políticos, ¿no? Porque Pilato era un personaje político. Él manejaba las relaciones políticas de los romanos con los otros. Después pueden ver, saludar, etcétera, ¿no? Él manejaba ese tipo de relaciones y era bien hábil, porque los romanos tenían la característica de no meterse con las tradiciones religiosas que tenían los pueblos. Entonces, lo que hacían los romanos es dejar que continúe la adoración o que continúe los ritos que tenían los diferentes pueblos donde ellos estaban como conquistadores. Entonces, cuando ellos fueron a la parte de Israel, ellos no se metieron con el templo y dejaron que sigan adorando al Dios de Israel, porque lo que les convenía a los romanos era que paguen los impuestos. Eso era lo único que les convenía, que paguen los impuestos y que las tierras que habían conquistado no sean objeto de disputa. O sea, bien hábil, un hombre súper inteligente. Entonces le tenían a Pilato como un procurador, es decir, un gobernador que no dejaba que haya sublevación. A pesar de eso, los judíos se sublevaron. A pesar de eso, hubo un montón de situaciones donde ya se generó revueltas que fueron sofocadas con la crucifixión. O sea, no es que el Señor Jesucristo fue el primer judío que se crucificó. Ya hubo muchos que se crucificaron. Ellos eran tan crueles que hacían de una manera súper evidente la crucifixión. A los sublevados les ponían una vía, digamos que la vía principal, por donde iba a pasar todo el mundo. Entonces, si tú pasabas por ahí, veías 100 crucificados, 50 por aquí, 50 por acá. Entonces, sabían que esos estaban crucificados porque se habían levantado contra Roma. Entonces, la siguiente persona que tenía ganas de levantarse contra Roma tenía que ver esa cruz y decir, yo no me voy a meter con eso. Eran bien crueles, o sea, habían cosas pero súper profundamente inhumanas que hacían los romanos. Entonces, los judíos van y le dicen, aquí está el que se sublevó, y Pilato, que es hábil, otra vez hábil. Verán, cuando hablamos de qué nos parecemos, tenemos que pensar en las relaciones que nosotros tenemos. ¿Cuáles son las relaciones más cercanas? El esposo, la esposa. Entonces el esposo puede pensar que el Señor Jesucristo fue un personaje histórico, ¿no es cierto? Y la esposa puede decir, no fue un personaje histórico, fue Dios hecho hombre. ¿Cómo se llega a una conciliación? No se llega. Entonces ahí hay que ser hábil para manejar una situación así. Si el uno no quiere entender, ¿qué hace la otra persona? Entonces nos parecemos a Pilato en que somos hábiles negociadores. O sea, pero no somos ni de izquierda por acá, ni de derecha, depende cómo ustedes le vean por ahí, porque aquí la ven la izquierda, ¿no? ¿Es así o no? Entonces, bueno, van donde él y Pilato dice, yo no tengo nada que ver con sus asuntos religiosos del templo ni de la ley judía. No, eso es problema de ustedes. Entonces a los judíos les deja, pero sin argumentos. ¿Qué hacemos ahora? Ya
se cayó nuestra principal acusación de decir que el Señor Jesucristo habló contra la ley, habló contra el templo, habló contra Dios. No existe argumento. Entonces, como son tan hábiles, ¿no? Tan hábiles, fueron y le dijeron, ¿sabes qué? También dijo que Él es el rey de los judíos y nosotros no tenemos más rey que César. Entonces, eso sí era una acusación muy grave, porque si Él dice que es el rey de los judíos, está yéndose contra César. Y hemos hablado un montón de veces que César estaba a la altura de un dios. En muchos de los lugares donde se adoraba a los dioses romanos, a Marte, a Júpiter, a Venus, a Diana, a lo que sea, en esos templos también existía la figura del César, que era como un semidios o como un dios, y se le llevaba ofrendas, y se le hacía holocaustos, y se le hacía homenajes y todo eso. ¿Quién permitía esto? El procurador romano, en el caso de Israel. Eso permitía a Pilatos. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Estamos en medio de una generación familiar, conyugal, de negocios, donde las personas llevan culto a otros dioses. ¿Conocen a alguien así? Que lleve culto a otros dioses. Me van a decir que no. Pero si te vas y llevas una ofrenda, o llevas una vela, o llevas algo de dinero, o haces una fiesta tradicional, ¿estás haciendo culto a otro Dios o no estás haciendo culto a otro Dios? Claro que sí, porque no estás reconociendo la soberanía, no estás reconociendo la divinidad de Cristo. Esa persona no está reconociendo. Ahora, ¿nosotros qué hacemos? Lo ignoramos, pues. Como no queremos tener ningún problema, ignoramos, no nos metemos. ¿Cuántos de nosotros no pensamos y decimos, no, yo en eso no me voy a meter porque como es un tema católico, yo no quiero ofender a mi familia, no quiero ofender a mi abuelita, a mi abuelito, a mi tío, a mi tía, y a todas las parientes, todo eso. No quiero ofender. Entonces, ¿nos parecemos a Pilato? Por supuesto que sí. Pero Pilato también tenía otra habilidad. Pilato tenía la habilidad de persuadir a los otros para que la culpa de la decisión de él, por ejemplo, ¿qué decisión tomó Pilato? La más grave. La más grave fue que les entregó a los judíos a la persona de Cristo. Y él, como acabó de decir alguien, se lavó las manos. O sea, públicamente, ¿no? Acuérdense, esto es algo público. Que dijo, yo no hallo ninguna culpa en este justo. No hallo, porque para él era un justo. Pero esa percepción, ese concepto de él, llegaba hacia una credulidad o hacia una incredulidad. Si era justo y tenía el poder para evitar que sea crucificado, ¿por qué no lo hizo? Otra vez, por una decisión súper egoísta, incrédula, y también, ¿por qué egoísta? Porque más importante para él era su posición política. Más importante para él era conservar el puesto de procurador romano y evitar que haya revuelta si es que le liberaba al Señor Jesucristo. Entonces, Pilato era una persona hábil, inteligente, pero también que les persuadía a los otros. O sea, un líder tan carismático que les convencía a los romanos, les convencía a los judíos y los dos estaban en paz. ¿Y quién fue la víctima de todo esto? La víctima de todo esto fue el Señor Jesucristo. Lamentablemente, la historia y la cultura y la religión han instalado tal cantidad de mentiras, tal cantidad de hechos que han distorsionado lo que significó la presencia histórica del Señor Jesucristo. Escriben en toda la historia, si ustedes pueden consultar ahí, ¿quién fue Pilato? Entonces uno dice, Pilato fue un procurador romano que ejerció la autoridad desde el 33 hasta el 36, 37, después del Señor Jesucristo. Pero justamente en ese tiempo, históricamente, vivió el Señor Jesucristo. Pero no hay mención de eso.
No existe mención. ¿Por qué razón? Porque la persona que maneja todo este escenario mediático, todo este escenario histórico, religioso, es el diablo. Entonces uno tiene que entender esa situación. ¿Quién era el que estaba ahí controlando y dirigiendo y manipulando la vida de Pilato? El diablo. Ahora, ¿cómo es la labor del diablo? El diablo usaba todos los argumentos políticos, sociales, religiosos en el que la gente creía. La gente creía verdaderamente en sus líderes. Por eso cuando Pilato se presenta con él y le dice, he aquí el rey de los judíos, le dice, ¿quieren que les libere al rey de los judíos? ¿Se acuerdan que dijo así públicamente? ¿Y qué hace la gente? ¿Qué dice la gente? Dice, no, no queremos, crucifícale, crucifícale. Antes de eso, había habido la entrada triunfal del Señor Jesucristo a Jerusalén, ¿se acuerdan? ¿Qué decía la misma gente? ¡Hosana! Al rey de los judíos, ha venido el rey, ha venido el Mesías, ¡hosana! Entonces, si uno estuviera mirando como espectador, podría decir, qué tremendo pueblo, reconoce al Mesías y le adora, qué tremendo, esos sí son unos verdaderos creyentes, tienen ese corazón de adoración, tienen esa alabanza para el Señor, porque uno puede decir, ¿dónde está la adoración? ¿No ves? Están ahí todas las palmeras que se pone en el camino para la entrada de un rey, ahí están, mira cómo le cantan, mira cómo le adoran, mira cómo están de felices. Entonces la conclusión ligera, primaria, ¿cuál es? Son unos creyentes tremendos. Pasan unos días y de repente el Señor Jesucristo ya no es Dios, ya no es Mesías, ahora es un convicto que debe ser muerto en la cruz, porque ha llegado a un nivel de oposición al templo, a la ley y a los romanos que no nos conviene. O sea, es un relato perverso, pero vean cómo maneja todo este proceso, cómo maneja el diablo. Maneja de una manera en el que utiliza los argumentos sociales, políticos, legales, en el que la gente se desenvuelve. Nosotros somos así, porque nosotros no vivimos fuera de la ley. Nosotros no vivimos fuera de las propuestas políticas, nosotros no vivimos fuera de las propuestas religiosas, no vivimos así. Entonces cuando alguien nos propone algo que está dentro de ese espectro político, social, religioso y que es coherente, ¿qué hacemos? Creemos, no cuestionamos. Y como no cuestionamos, viene el problema de la falta de un amor y de un compromiso al Señor. Cada cosa que lastima nuestra relación con el Señor, cada cosa que divorcia lo que el Señor propone con nosotros de una relación basada en la verdad, cada cosa le tomamos como un argumento válido para distanciarnos de lo que Dios dice. Es exactamente lo mismo que pasó con Judas, al que ya le mencionamos hace un par de meses, creo. Judas igualito. Judas tuvo el mismo proceso de no querer creer que la verdad de la persona de Cristo, con sus milagros, con sus hechos poderosos del Mesías, le validaban como Dios todopoderoso. No creyó. ¿En qué creyó? Creyó en una solución política, en una solución egoísta. O sea, él vio una salida de política al entregarle al Señor Jesucristo a las autoridades y de una manera egoísta iba a beneficiarse con el dinero. Entonces era una ganancia pero brutal. Tenía el dinero que le iban a dar y por otro lado se liberaba de ese líder que iba a revolucionar todo. Todo eso fue instalado en la manera de pensar de la sociedad. Entonces, ¿a qué vamos con esto? El creyente tiene que saber discernir con quién se mete, con quién habla, qué escucha, qué permite que le llegue a su corazón. No es cualquier cosa. La otra vez estaba hablando con una persona
y esa persona estaba acercándose al Evangelio y le procuraba como ampliar un poco acerca del Evangelio, y me escuchaba, hasta que un momento me dijo: yo en el YouTube he visto algunas cosas que sí me dan respuestas. Entonces yo le pregunto: ¿y qué estás viendo? Dice: bueno, estoy viendo de los testigos de Jehová, que me dicen estas cosas y las otras. Entonces, ¿qué hay que hacer ahí? ¿Qué haría Pilato? ¿Qué haría Pilato? Sí, claro, se lavaba, pero ¿qué le iba a decir? Se lava la mano así. ¿Pero qué le iba a decir Pilato? Claro, o sea, Pilato lo que iba a decir es justo lo que dice: oh, qué argumento más interesante, y cómo está eso, y qué bien, que siga adelante y continúa. Así somos, no queremos problemas. ¿Qué haría el Señor Jesucristo? O más bien, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan qué hacía el Señor Jesucristo? De frente les hablaba y les decía que eso es una doctrina del diablo. Así: ustedes son hijos del diablo. Directo. Suena feo, ¿no? Suena horrible, suena todo. Entonces, ¿qué hace un creyente? ¿O qué tiene que hacer un creyente? Entonces, en el caso mío, en el que estoy conversando con esta persona, yo tengo la opción de decirle directamente: estás mirando cosas del diablo que no te convienen y que te van a distorsionar todo. O decirle: bueno, y seguir como hace un momento dije, ¿no? ¿Y qué te enseñan de tal esta cosa? Y te lo dije directamente, como hay que decir: eso no está bien, eso es un engaño del diablo, por esta razón y por la otra y por la otra. ¿Cuál fue el fin de la conversación? El fin, pues ahí se acabó todo. O sea, fue ahí sí, de una manera amable me dijo: qué lindo, bueno, dice, sí, vamos a poder conversar de vez en cuando, ni sé cuánto. ¡Plum! Se cerró la cortina. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer, y esa es la labor que el creyente tiene que hacer. No puede prestar oídos a la falsedad. No puede prestar oídos a la falsa doctrina. No, porque la manera como Satanás cambia nuestras creencias es con las personas que están allegadas a nosotros, con el contexto social en el que vivimos, con el contexto político en el que vivimos, donde hay puro engaño, pura mentira. Entonces, ¿cómo vive el cristiano? Dentro de ese contexto histórico. Así este señor está hablando ya de cualquier cosa. Filipenses capítulo 2, versículo 15 dice eso, exactamente. Dice que nosotros vivimos como luminares en este mundo, en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, cuando salimos a nuestras actividades, estamos en medio de una generación maligna y perversa. ¿Qué hace la generación maligna y perversa? Distorsiona la verdad, niega la persona de Cristo, niega el sacrificio perfecto de la cruz, niega la resurrección, niega la vida eterna, niega el juicio final, niega la condenación, niega el Génesis, niega el Apocalipsis. Todo niega absolutamente. Y la gente cree, pero exactamente lo que le dicen los medios. Estaba haciendo un estudio el otro día y necesitaba un dato acerca de la creación, y me hallé con un artículo del famoso medio de la BBC, y hablaban de un señor Thomson que estaba averiguando acerca de alguna cosa de los polvos y cosas así, un científico, y dice Thomson, dice: el padre que descubrió
que nosotros realmente venimos del polvo del universo. Wow, o sea, ¿cómo le toma a un creyente eso? ¿Cómo le debe tomar? ¿Cómo toma eso? O sea, que alguien, un científico de una categoría inmensa, descubrió que nosotros venimos del polvo del universo. O sea, uno, ¿cómo puede quedarse ahí? Uno puede leer el titular y leer un poco más. Si es que le interesa, pues sí que lee, por supuesto, ¿no? O simplemente dejar a un lado, saber que eso es una mentira. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué hay que hacer? Porque nos vamos a topar con alguna persona que tiene los argumentos estos y decir, ¿no te enteraste que nosotros venimos del polvo del universo? O sea, es como que te está diciendo, qué ignorante que eres, no sabes que venimos del polvo del universo. El creyente tiene que estar preparado para todo. No digo que se metan a ser científicos, ¿no? Ojalá que se metieran, ¿no? Pero hay un montón de argumentos que el creyente puede aprender de científicos cristianos. Sí lo puede hacer. ¿Por qué no lo hace? Negligencia, falta de compromiso, vagancia, los ojos están cansados, el cerebro ya no da más. Eso está solo para los que quieren estudiar un poco más. Es todo eso. Cuando la palabra de Dios dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y lo podemos hacer. Entonces, otra vez volviendo a Pilato, ya para ir cerrando el tema de Pilato. Pilato es una persona tan de nuestro medio, tan de nuestro tiempo, que hay que distanciarse de las formas como él vivió. Perdón, entre la gracia de Dios hacia Pilato estuvo su esposa. Acuérdense que la esposa, dice el relato de la palabra de Dios, que le dijo que tenga cuidado con hacer algo contra ese justo. ¿De dónde le salió eso a la esposa? Tuvo pesadillas tal vez. Acuérdense esto, en el contexto geográfico donde vivían estas personas que eran súper importantes, ¿se enteraban o no se enteraban de lo que pasaba con el Mesías? ¿Se enteraban de los milagros del Señor Jesucristo? Claro que sí, pues por supuesto, si era una ciudad que no tenía tantos habitantes. Y además a los líderes religiosos y políticos les llegaba de primera mano todas las informaciones, todas las noticias. Sabía. Entonces, esta persona, que era la esposa de Pilato, Dios le acercó hacia Pilato para que escuche y pueda tomar una decisión justa. No tomó una decisión justa, tomó una decisión hipócrita, tomó una decisión impersonal totalmente. Fue una persona que fue utilizada por Satanás para dañar la persona de Cristo y para llevarla a la cruz. Fin. Y entonces, si eso fue todo, ¿dónde queda la decisión que tuvo el Señor Jesucristo de venir a dar su vida por nosotros? ¿Dónde queda? Aunque Pilato hubiera decidido liberarle al Señor Jesucristo, siempre iba a haber esa decisión que se cumpla. Siempre el Señor Jesucristo iba a ir a la cruz a morir por nosotros, para perdonarnos y para liberarnos y para salvarnos. Siempre. Porque fuera de la decisión soberana de Dios, de la voluntad perfecta de Dios, que es la que estamos mencionando, hay las otras situaciones en las que nosotros vivimos. ¿Cuáles situaciones? Está la voluntad perfecta de Dios en este momento. ¿Hacia dónde nos lleva la voluntad perfecta de Dios? A los creyentes, hablando de la salvación, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva a una eternidad con Cristo. Bueno, antes hay algunos escalones, ¿no? O sea, probablemente algunos pasen la tribulación, algunos nos vayamos antes de la tribulación, algunos vamos a ir al milenio, después vamos a ir a la presencia del Señor, vamos a ir al tribunal de Cristo, etc. Bueno, un montón de cosas que van a pasar. Ese es el plan y la voluntad perfecta de Cristo para los creyentes. Eso esperamos, ¿sí o no?
¿Esperamos o no esperamos eso? Con tibieza. ¿Esperamos ir o no esperamos ir a la presencia del Señor? Claro, por supuesto. Pero antes vivimos en un montón de circunstancias. ¿A quién le prestamos el oído? Antes. ¿Por qué nos da miedo? ¿Por qué tenemos miedo del día de mañana? ¿Por qué tenemos desilusión de las personas? ¿Por qué? Porque somos personas que no tenemos una confianza total en que nosotros estamos en este mundo para ser personas que aportamos, que construimos, que empujamos a los otros. ¿Por qué no hacemos eso? Eso tiene que ver con un esfuerzo personal, tiene que ver con un pensamiento positivo. No, solo tiene que ver con obediencia, de saber que Dios nos ha puesto en este mundo para construir, para guiar a otros a la verdad, nada más. Pero otra vez, vivimos diferentes circunstancias, diferentes escenarios, diferentes dolores, diferentes imposibilidades, diferentes incredulidades. Todos vivimos cosas diferentes. Entonces, cada uno de nosotros no tiene el mismo nivel de fe que se debería tener. ¿Por qué? Porque vivimos atrapados en esto que acabamos de describir. Entonces, cuando el Señor Jesucristo viene a este mundo, proclama que Él vino a liberarnos. ¿Hacia dónde? ¿Liberarnos de qué? Del pecado. Acuérdense, verán. Pensemos brevemente en este concepto. Llegamos a creer en Cristo. Hay un montón de cosas que pasan ahí que las vamos entendiendo después. Cuando creemos, hay algo que se llama, de parte de Dios, que se llama la regeneración. ¿Sí? ¿Qué es la regeneración? Es un acto de Dios en el que nosotros no participamos, que hace algo nuevo desde lo alto en nosotros. Uno podría verse así y decir, ¿dónde está lo nuevo? ¿Hay algo nuevo en mí? Tiene que haber, pues. Tiene que haber un montón de cosas que hay nuevas. Por ejemplo, el hecho de ya no querer continuar con el hábito de pecado que se tenía, con el hecho de querer aprender acerca del Señor, con el hecho de tener esperanza de que le vamos a conocer a Cristo en la eternidad, con el hecho de compartir con otros acerca de la persona de Cristo. Hay un montón de cosas que cambian, pero dentro de la regeneración hay algo súper importante que deberíamos tomar en cuenta. La regeneración rompe totalmente el poder del pecado que había sobre el creyente. Totalmente le rompe. Verán que estoy diciendo que rompe, anula, quita el poder del pecado que había sobre el creyente. Uno podría decir, ¿y por qué peco entonces? Pues, si ya rompió el poder del pecado. ¿Se han preguntado eso? ¿Por qué peco? Si está roto el poder del pecado. Porque vivimos aún en la presencia del pecado, que es diferente, muy diferente. En la presencia del pecado, ahí interviene lo que estamos diciendo. Vino el Señor Jesucristo para liberarnos. Por eso dice claramente que cuando Él vino es para darnos libertad. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conociendo la verdad, por supuesto, ¿no? Y también dice que tenemos que permanecer firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres. O sea, el concepto de libertad de parte de Dios para nosotros está terminado. ¿Cómo nos ve Él? Como personas libres. Ya hemos visto claramente en otras veces que nos ve como las personas justas delante de Dios, etcétera. Pero otra cosa es vivir esa libertad. Esa es otra cosa. ¿Saben dónde nos damos cuenta de que no vivimos esa libertad? Cuando estamos perseverando en el cuestionamiento acerca de la obra de Dios. Cuando estamos hundidos en las emociones que nos llevan
a la depresión o nos llevan al aislamiento de las relaciones, etcétera. Cuando tenemos proyectos en la vida en la que buscamos el favor y el beneficio de las palancas o del dinero o de otras cosas, y no buscamos y no dependemos de que Dios está encima. Dios es poderoso, Dios es proveedor, Dios busca que nos vaya bien a nosotros. Eso no entendió Pilato para nada porque no creyó. A pesar de que, como dije hace un ratito, los primeros padres de la iglesia, que son los que comenzaron a escribir acerca del evangelio, ellos escriben. Pues eso solamente es una anécdota, no sabemos si es que será verdad o no. Escriben de que Pilato más adelante en su vida, ¿no?, llegó a ser un creyente. Entonces realmente es un aspecto medio intrascendente eso, ¿no?, que haya creído. Si es que haya creído, qué lindo, pero muy difícil que haya creído este señor Pilato. Entonces, bueno, ¿qué vamos a vivir nosotros? ¿La indiferencia? ¿Vamos a vivir una indiferencia en cuanto a la justicia con la que tenemos que vivir? ¿Vamos a vivir una indiferencia en cuanto a ser denunciadores de la incredulidad con las personas que nos rodean? ¿Vamos a tener miedo de decirle a los que están en esa posición, a la abuelita o al abuelito que son incrédulos y que les amamos, ¿no? La mayoría de ustedes han amado a los abuelitos. Sí. Se les ama tanto a los abuelitos que no se les dice la verdad. No se les dice. El abuelito o la abuelita es tan linda, tan bonito. Yo le amo tanto a la abuelita, al abuelito, pero no le digo la verdad. Entonces, ¿qué es eso? Eso no es amor, para nada. Eso es algo súper, pero que raya en una indiferencia total de lo que significa el ser un creyente. Un creyente tiene que ir y hablar acerca del evangelio. No va a creer. Bueno, esa es la obra de Dios. Así que bueno, hermanos, vivamos esta semana que comienza hoy diferenciándonos de la manera como Pilato vivió. Vivamos en esa libertad que todos podemos vivir, y sepamos también que dentro de nosotros hay esa tendencia de ser como un Pilato. No seamos como Pilato. Que el Señor bendiga este mensaje en su corazón.